En el fútbol, como en cualquier otro deporte, existen jugadores buenos, jugadores históricos, pero muy pocos, contados, llegan a ser leyendas en sus propios equipos. Sobre todo si llevas un apellido importante, si has visto a tu padre levantar trofeos, ser capitán del equipo, llevar ese apellido, llevar esa camiseta, representa una responsabilidad, un peso enorme, y llevar con ello y superar y convertirte en leyenda es de pocos. Seguramente cargar con ese peso, esas críticas que te pueden llegar pensando que a tan temprana edad puedes superar a tu pobre padre, trascender, hacerte grande, gigante y ser reconocido a pesar de que hay generaciones que no te han visto y tu nombre sigue teniendo ecos en los estadios donde has jugado, donde has llevado tu fútbol. Y esto es una historia para contar y seguir contando. Hablamos del capitán Paolo Maldini. Porque claro, llegas a 16 años con el peso del apellido Maldini. El papá de Pablo ya había tenido victorias importantes, era el capitán del equipo, era un jugador de renombre. Y bueno, que siga la dinastía Maldini es algo que consiguió incluso con su propio hijo, el nieto de Cesare Maldini. El apellido Maldini se mantuvo en el Milan hace muy poco tiempo, cuando se decidió. Fueron decisiones seguramente de la dirigencia, del staff técnico, el decir que Daniel Maldini no siguiera en el equipo, pero la primera opción fue él, para seguir con el legado, con la dinastía. ¿Y aquí vamos? Vamos a que puedes levantar trofeos, puedes llevar el apellido, simplemente gozar de lo que construyó tu padre, pero era diferente. Paolo Maldini tenía lo que hoy vemos en los laterales, fuerza física o velocidad estrepitosa. No, Paolo Maldini era, perdón, a lo que voy es que Paolo Maldini tenía ese potencial, pero no a niveles estratosféricos, ¿no? De jugadores, qué sé yo, de que hacían la diferencia en esa zona. Pero había algo diferente en él. No solo su actitud en el campo, no solo su presencia, esa aura, sino su anticipación. Sabía leer el juego. Ese era algo distinto de él. Anticiparse, cortes limpios, hablar con sus jugadores, dominar y domar a los más rebeldes. Porque claro, ser capitán no es solo llevar la banda y decir quiénes patean penales junto al técnico, o quienes pueden decir algunas dinámicas en el juego. Son jugadores que van a hablar con sus jugadores constantemente, van a hablar con el árbitro, tienen que mantener las cosas en calma. El fútbol es un juego de contacto, por lo que es muy fácil que se aumenten los ánimos, se caldeen los ánimos y que pueda todo llevar a una serie de tarjetas amarillas, rojas, y esto es lo que se encargaba Maldini en cambio de controlar. Y bien, esta responsabilidad le llevó consigo y consiguió nada menos que 5 Champions League. Más que eso, esa gran noche para olvidar. De hecho, hablaremos de ello en otro episodio. La tragedia de Estambul. Universalmente se conoce como el milagro de Estambul, pero para nosotros, los hinchas del Milan, es una tragedia, es una pesadilla que duró 6 minutos y se prolongó durante toda esa noche, y la seguimos recordando, ese fantasma de Estambul, de una final que teníamos en el bolsillo, con 3 goles, iniciando con el gol del capitán, de Paolo Maldini, un gol tempranero, el gol más rápido de la Champions hasta el momento, y tener que regresar sin nada, con una medalla,
con las posibilidades en los sueños ahí en el primer tiempo de poder haber cargado la orejona, la tan ansiada Copa de Europa de los Campeones. Pero el fútbol da revanchas. 2 años después, el 2007, el mismo Paolo Maldini, que levantaba a sus jugadores, que cabizbajo salió del campo, que de hecho peleó con no peleó físicamente, sino tuvo discrepancias con la hinchada, le costaría, de hecho, más adelante, de esto hablaremos, la situación con la Curva Sud, que le culpó como responsable siendo capitán de esta tragedia futbolística, llamémoslo, ¿no? 2007, Paolo Maldini carga, levanta la orejona, festejamos la revancha contra el mismo rival, contra el Liverpool. Pero esta vez las cosas se hicieron bien y conseguimos el ansiado Scudetto número 7 para el Milan, el último que ganaríamos. Y esa actitud de Maldini lo llevó a pasear su fútbol por todo el mundo, porque entre Champions, lo que se llamaba las intercopas, las copas intercontinentales, hacían posible que el nombre Maldini saliera del ámbito San Siro, Italia, y todo el mundo reconocía ya el nombre, el apellido Maldini, que trascendía y se iba haciendo leyenda. Y antes que se retirase, era ya un jugador legendario en el campo. Esto lo sabían los rivales, esto lo sabían los compañeros ahí en la defensa. Pero como ocurre con el tiempo, nos hacemos grandes, maduramos, ganamos experiencia y al mismo tiempo nos desgastamos. Maldini supo reinventar su fútbol. Pasó de la zona lateral izquierda y optó por la zona central. Así pudo llegar a casi 41 años, de hecho 41 años cuando se retira del fútbol. Y eso prolongó su carrera más de lo que de repente él mismo esperaba, y lo hizo excelente. Dirigía, comandaba, subía, bajaba del campo, asistía, estaba presente. Y entonces llegó el momento que ningún futbolista quiere, ¿no? Despedirse, retirarse. Ya el cuerpo dice, es momento de descansar. Has batallado, eres general de grandes campañas. Es momento de decir adiós. Y este adiós ocurre en San Siro, ante un estadio lleno, pero un estadio que tuvo contrastes. Gente que aplaudía, gente conmovida, que despide al gran capitán. Pero la hinchada, la Curva Sud de la que hablé, después de esa final perdida en Estambul, en Turquía, hubieron ahí rencillas que no se solucionaron, heridas que no cerraron, cosas que no se aclararon y que tranquilamente habrían podido, ahora viendo en el tiempo, podido resolverse simplemente conversando, reuniéndose, como ocurre con cualquier amistad, ¿no? A veces hay malentendidos, existen diferencias o discusiones, pero por resentimientos, orgullo, amor propio, uno no abre las ventanas, las puertas para una reconciliación, para aclarar los malentendidos, ¿no? Y esto llevó a que en esa despedida, que habría tenido que ser recordada, se recuerda por este evento, por un Maldini recorriendo, haciendo el recorrido olímpico alrededor del estadio, despidiéndose de la hinchada. Y cuando llega a la Curva Sud habían carteles, cartelones, pancartas, en el que rezaba que el único capitán, el gran capitán, era Franco Baresi. Y Baresi, claro, es un capitán que tenemos que recordar por ser también un baluarte del Milan, obviamente. Pero si uno pregunta a un hincha no de la Curva Sud, o sea, un hincha normal, llamémoslo como ustedes, como yo, el capitán es discutiblemente Paolo Maldini. Pero si preguntan a los hinchas de ese entonces, a ellos, a los que pertenecían a la Curva Sud, a la ex Fossa di Leoni, que hablaremos también de ellos en otro episodio, el líder es Baresi. Y es así.
Al menos las rencillas no se cerraron y se quedaron. Pero las historias están creo que para revanchas, ¿no? Porque Maldini se fue del Milan, claro está. El Milan llegó a un periodo de oscuridad total. Después del Scudetto 2010-2011 con Allegri, ¿qué ocurrió? Bueno, ocurrió que el Milan llegó a una oscuridad que duró casi 10 años. Y esta oscuridad se debió a muchos factores. A la renovación de generaciones, al cambio de propiedad. Se fue Berlusconi, cambiaron tantas cosas en la dirigencia, ya no estaba Galliani. Entonces el Milan pasa por este periodo oscuro. Pero, ¿qué sucede? Vuelve Paolo Maldini. Y al volver, ¿qué hace? Bueno, quiere reconstruir lo que se había un poco derrumbado, destruido, ¿no? Volver al Milan a a los grandes palcos, a los grandes escenarios, devolverlo a donde pertenece. Era una tarea titánica, claro, era una tarea difícil. Con el presupuesto limitado, consiguió hacerse de jugadores como Rafael Leao, Teo Hernández, Brahim Díaz, Mike Mañán, Sandro Tonali. Jugadores entonces que, claro, tenía la pasta para tener un nombre en el Milan, pero que no eran esos jugadores en el Gran Milan que llegaban ya con un diploma, un cartel. Obvio, hay excepciones como la de Kaká, que llegó de Brasil, pero esto será motivo de otro episodio. Les recuerdo darle like a este programa si les gusta, compartir y suscribirse para más episodios como este. Y lo que pasa es que, bien, Maldini construye un nuevo Milan, sin quitarle méritos a Pioli, sin quitarle méritos a su staff médico, deportivo, a los preparadores físicos. ¿Qué ocurre? Maldini vuelve a ser campeón con el Milan, esta vez como dirigente. Scudetto número 19. Celebración que agotó las voces, las gargantas de muchos hinchas, incluyéndome. Ver al capitán, o ex capitán, o al capitán legendario, si podemos decirlo, paseando por San Siro nuevamente, recorriendo la cancha que le aplaudió, en la que libró miles de batallas, en la que se hizo un nombre, en la que se hizo leyenda. Y esa presencia la veíamos, la sentíamos los hinchas cuando antes de un partido se le entrevistaba al ras de la cancha o se le veía caminar entre los jugadores que iban calentando. Uno observaba la admiración de jugadores rivales, de los propios jugadores del Milan, ver a un Paolo Maldini caminando en la cancha, transmitiendo esa aura, esa energía, esa vitalidad, ese liderazgo. Es algo que solo uno como Paolo Maldini podía transmitir. Pero a veces las historias también están para abrirse, otras para cerrarse, otras para mantenerse. El hecho está que Maldini no es más dirigente del Milan. Hace ya un par de años el Milan despidió a Paolo Maldini. Ya no estaba en los planes como dirigente. Luego esa gran campaña tuvo diferencias con la propiedad, con el cambio de sociedad y la nueva organización. Y la partida de Paolo Maldini era inminente, se dio. Y hoy el Milan no cuenta con el apellido Maldini. Al menos por el momento. Pero como sabemos, las historias están para escribirse, para contarse y para en cualquier momento cambiar. Porque el tiempo al final es solo un indicador de muchas cosas. De sanar heridas, de reivindicarse, de darse revanchas. Es lo que nos da la oportunidad del tiempo y la vida. Y creo que contaremos con un Maldini porque ese apellido está tatuado en la historia rosonera. Si quieren más episodios así, completamos entonces Expediente Rosonero, estos episodios dedicados a los partidos, episodios de leyendas vivas como Maldini, jugadores que marcaron
la hinchada del estadio, eventos que compartimos nosotros como hinchas del Milan, como orgullosos fans del Diavolo. Y en este caso vamos a conmemorar cada martes, cada semana, un nuevo episodio. Apóyame con un like, suscríbete, ayudas mucho al proyecto. Nos encontramos en el próximo episodio de Expediente Milan. Sigan con los demás contenidos si les gustan. Y Forza Milan.